Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 17, la gran transferencia, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Hechos 16:31. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. Ya su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Una vez más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Excelente, muchas gracias. Me alegra mucho, bueno hermanos, entendiendo que hoy tuvimos que aplazar nuestro devocional a las horas de la noche, agradecerles pues por conectarse. Les recuerdo que tenemos el devocional de junio 17, el cual se titula La Gran Transferencia, y pues nos lo va a dirigir nuestro hermano Segundo Sánchez. Hermano, muy buenas noches y muchas gracias. A ti, muchas gracias, Carito. Bueno, mis amados, vamos a iniciar hoy nuestro devocional. Qué bendición poder hacerlo a esta hora, 7 de la noche en Bogotá, Colombia. Entonces vamos a iniciar y quiero que me acompañen en una breve oración y también quiero orar de una manera especial por Dylan Jerónimo, un bebé que está enfermito, y vamos a orar también por él y también vamos a orar por las hermanas que están enfermitas también del grupo y todos los que se encuentran enfermos, aún por el precandidato que también está grave en la Fundación Santa Fe. Entonces vamos a orar. Entonces acompáñenme en esta breve oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por bendecirnos con este hermoso día, un día maravilloso donde podemos disfrutar de tu hermosa creación. Señor, te damos gracias también por este tiempo. Permítenos hoy a través de tu hermosa palabra poder confrontarnos, poder hablarnos
y que tú nos ayudes a no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Permítenos hoy también disfrutar de este tiempo de una manera sencilla y que podamos aplicar todo el consejo tuyo. También queremos orar de una manera especial por la vida de este hermoso bebé, Dylan Jerónimo. Y oramos, Señor, que tú uses la medicina, los médicos. Y si es tu voluntad, Señor, hacer un milagro de sanidad, Señor, oramos por ellos, Señor. Pero que se haga tu hermosa voluntad y no la de nosotros, Señor. Dale fortaleza a sus padres, darles paz a su alma, que ellos puedan descansar en ti y entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. También oramos por nuestras hermanitas que están también enfermas en el grupo. Oramos también para que tú les ayudes, tú las sanes, tú también le des fortaleza a sus vidas y las ayudes a afrontar estos momentos de prueba, de desierto, estos momentos de enfermedad, que tú les ayudes, Dios, por favor. También oramos por el precandidato presidencial, Señor, Miguel Uribe Turbay, para que tú toques su vida, tú lo salves, tengas misericordia de él, Dios. Permite, Señor, que él pueda ser sano si es tu voluntad, pero lo más importante, que él pueda conocerte a ti, que tú lo salves. Por favor, Señor, ten misericordia de él, también de su familia que está también orando, clamando y que está también pidiendo por un milagro. Señor, también oramos por esa familia, para que esta familia a través de este desierto que está pasando, te conozcan a ti. Sabemos que todo tú lo haces con un propósito, nada es casualidad, sabemos que también es providencial, que surjan estos momentos para que ellos vengan a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Solo oramos por el milagro de la salvación para ellos, tú los salves, que tú cada día tu paz esté sobre ellos, y la única manera de que ellos tengan paz es que te conozcan a ti, mi Cristo Jesús, porque eres el único que puede traer paz al alma del hombre cansado. Señor, muchas gracias, Señor, te damos por escuchar nuestras plegarias, nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a iniciar. Hoy tenemos un tema hermoso que se llama la gran transferencia. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Carito que por favor nos lea este devocional, la gran transferencia. Por favor, Carito, ayúdenos con la lectura. Gracias, hermano. Junio 17. La gran transferencia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Hechos 16:31. Cuando la Biblia usa el término creer, no se refiere únicamente a un asentimiento intelectual. Creer no es solo estar de acuerdo con ciertas proposiciones, ideas o doctrinas. Creer en un sentido bíblico implica una transferencia de confianza de nosotros a Cristo. Es como si todos nuestros recursos estuvieran depositados en el banco central del yo, pero luego los retiramos y los depositamos en el real banco de Cristo. Con demasiada frecuencia escuchamos o hasta consideramos sentimientos como este. He tenido una vida bastante buena. Estoy seguro de que Dios se compadecerá de mí y compensará cualquier déficit, estaré bien. Todos somos tentados a pensar en alguna manera que si hacemos ciertas cosas y nos abstenemos de otras, Dios se encargará del resto. Sin embargo, estas ideas transmiten un sentimiento de confianza en uno mismo, ya sea que se disfrace de religión o no, que es antibíblico en términos fundamentales. Según la Biblia, la verdadera fe descansa y confía únicamente en Cristo. Así es como el apóstol Pablo habló de la fe una y otra vez. Él quería ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Filipenses 3:9.
Cuando el gran reformador Martín Lutero llegó finalmente a entender que la fe es confiar solo en la justicia de Cristo, exclamó: en ese momento me sentí plenamente nacido de nuevo y me pareció haber entrado al mismísimo paraíso a través de puertas abiertas. Estas puertas se abren únicamente para quienes hayan transferido su confianza a Jesucristo. Apocalipsis lo explica de esta manera: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para entrar por las puertas a la ciudad. Apocalipsis 22:14. Estos bienaventurados no se han purificado a sí mismos, sino que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Dios acepta en su paraíso eterno a aquellos que han confiado la totalidad de su vida al Señor Jesucristo. Si estás confiando en Cristo hoy, entonces también has recibido redención mediante su sangre, el perdón de tus pecados. Efesios 1:7. Si has depositado toda tu fe y esperanza en Cristo, es decir, si has creído en verdad, entonces los dividendos eternos de la vida y el gozo sin fin te esperan. Asegúrate de poner tu confianza en Él y en nadie ni nada más. Para profundizar, Romanos 3, 21 al 31. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, yo les había pedido que por favor se leyeran el capítulo 16 de Hechos para que pudiéramos entender el contexto por el cual pues Alistair Begg ha hecho este devocional. En Hechos 16:31, como ya nos lo leyeron ahorita, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A veces nosotros usábamos mal este versículo y a veces le decíamos a la gente: si tú crees en Cristo, entonces por el simple hecho de que tú creas, entonces toda tu casa será salva. Y estamos malinterpretando. Toda nuestra casa sí va a ser salva si tú le predicas el evangelio y ellos se arrepienten de sus pecados, pero si ellos no se arrepienten ni reconocen a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, ellos van a ser condenados. Entonces, aquí el apóstol Pablo está usando este término, diciéndole: a través de ti, con tu testimonio, y que si tú les predicas a ellos, ellos pueden ser salvos, pero si ellos no se arrepienten y no reconocen a Cristo como su suficiente Salvador, pues no lo será. Entonces, miramos aquí el término transferir. Nuestro devocional, recuerden que se llama la gran transferencia. La palabra transferir, ¿qué significa? Entonces, la palabra transferencia evoca la idea de un traspaso. Y aquí en los términos espirituales que lo estamos viendo, esta idea significa un traspaso de autoridad, de herencia, de responsabilidad o poder. En el ámbito espiritual, la gran transferencia es el acto por el cual la salvación eterna, el reino de Dios y la justicia de Cristo son traspasados a todo aquel que cree conforme a la promesa contenida en este versículo. ¿Ves? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, esta transferencia evoca esa idea que es un traspaso, y vuelvo y les repito, un traspaso de autoridad, de herencia, de responsabilidad o de poder. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí está hablando. Entonces, no solo están respondiendo Pablo y Silas, que es lo que vemos acá en el contexto, no solo están respondiendo una pregunta individual, ¿sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque esa fue la pregunta que le hizo el carcelero, sino que están proclamando una promesa que se extiende a toda una casa. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de poder y de implicaciones eternas. Amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a dividir este devocional como un buen bautista en 3 puntos. La mayoría, los que son bautistas, dividen sus prédicas, sus enseñanzas en 3 puntos. Entonces vamos a dividir este devocional en 3 puntos. El primero y segundo punto
Lo vamos a analizar desde dos enfoques. Primero, un enfoque apologético, ya les explico a los que no saben qué quiere decir la palabra apologético. El otro lo vamos a enfocar sobre un enfoque escatológico, que también vamos a explicarlo. Y el tercer punto lo vamos a tratar como la transferencia en tres estados. Transferencia en tres estados. Esos son los tres puntos que vamos a explicar. Amén. Bueno, entonces nuestro primer punto. Nuestro primer punto, entonces vamos a mirar un enfoque apologético. La palabra apologético es una doctrina que enseña la defensa de la fe. Cómo poder hacer defensa de lo que yo sé, de lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Cómo hacer defensa ante aquel que nos demande razón, como dice el apóstol Pedro. Entonces, apologética, ¿qué es? Es la defensa de la fe. De eso es lo que en sí quiere decir. Entonces, la racionalidad de la fe salvadora, ¿sí? Nuestro enfoque apologético. Entonces, en un contexto donde el carcelero está a punto de suicidarse, y quiero que miremos en la escritura, Hechos 16, 27. Entonces, quiero que tengan allá sus Biblias y lo vamos a estudiar. Y dice aquí, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, en este contexto donde el carcelero está a punto de suicidarse, Pablo ofrece una respuesta sencilla y poderosa. Cree. Esta palabra no es un salto al vacío, sino que es una respuesta razonada a una realidad objetiva. Cristo ha resucitado. Ahora, si nosotros miramos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8, está contenido en esos versículos lo que es el Evangelio. ¿Quién me podría leer Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8? De que lo tenga para que por favor levante la manito y por favor me ayude a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8. Entonces, aquí vemos en este contexto es que Pablo y Silas estaban encarcelados, los que ya leyeron el capítulo 16. Ellos habían ido a la cárcel y habían sido por predicar el evangelio. Entonces, cuando estaban allá en la cárcel, Dios hizo un milagro y a través de ese milagro se abrieron todas las puertas. Bueno, ya ustedes leyeron, se abre todas las puertas y todo, y el carcelero estaba durmiendo. Y cuando vio que las puertas estaban abiertas y dijo, se me escaparon los presos, ahora me va, antes de que ellos me maten, yo me voy a suicidar. Y eso es el contexto de lo que estamos viendo ahí. Entonces, cuando ellos ven que el carcelero se iba a suicidar, ellos le dijeron, detente, aquí estamos, no nos hemos escapado. Y ahí es cuando vemos esta palabra que ellos le dan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿quién me lo puede leer? ¿Nadie? Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 8. Ay, no veo ninguna. Ya, Carito, por favor. Hermano, primera carta a los Corintios 15, del 1. Sí, señora. Del 1 al 8, ¿sí? Sí, señora. Listo, dice, además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día,
y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Amén, muchas gracias, Carito. Entonces, apologéticamente, este versículo demuestra que la fe cristiana no es irracional, sino que se basa en un hecho histórico, la resurrección de Jesús, y en una promesa confirmada, la salvación. ¿Cómo estaba haciendo defensa de su fe el apóstol Pablo? Predicándole en esta iglesia en Corinto, allá en Éfeso, predicándole a todos y mostrándole con evidencias que lo que él estaba predicando no estaba predicando ninguna falacia, ninguna mentira, ni ningún engaño, sino que les estaba predicando la verdad, les estaba hablando lo que Cristo hizo, cómo Cristo murió en una cruz y cómo resucitó. Y eso es lo que vemos acá en el primera de Corintios capítulo 15:8. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos apologética, la defensa de nuestra fe. Entonces, ¿qué dice? Que este versículo demuestra que la fe cristiana no es irracional, sino que se basa en un hecho histórico, real, que es la resurrección de Jesús, y en una promesa confirmada, la salvación. Entonces, además, esto desafía a los sistemas religiosos donde la salvación depende de obras y ritos, pero Pablo afirma la fe es el único camino, cree. Cuando nosotros predicamos el evangelio, le hablamos a las personas de fe y arrepentimiento. Entonces, dos cosas que tienes que hacer: creer y arrepentirte. Por eso siempre cuando oramos decimos, Señor, dale fe y arrepentimiento a las personas. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí les estaba diciendo. Eso es lo que ningún sistema religioso donde la salvación depende de obras y de ritos, pero Pablo afirma que la fe es el único camino, que no se necesitan obras ni ritos, sino simplemente creer. Aquí la defensa de la fe se da no con argumentos filosóficos, sino con una transformación evidente. El carcelero creyó y su vida cambió, al punto de que de bautizarse junto con toda su casa esa misma noche, que lo vemos en el versículo 33. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí a este primer punto? ¿Qué podemos aplicar aquí a este primer punto? Es que cuando alguien pregunte por qué creemos, podemos responder como Pablo: porque Cristo vive y porque el evangelio tiene el poder de salvar y transformar a cualquiera, incluso al que tiene las manos manchadas de injusticia, como un carcelero romano. Entonces, eso es lo que podemos aplicar en este primer enfoque, este enfoque apologético. Entonces, ahora vamos a hablar sobre nuestro segundo encabezado, el enfoque escatológico. ¿Qué podemos ver aquí? La palabra escatológico, escatología, es una doctrina que enseña sobre el fin de los tiempos. Entonces, aquí vemos una promesa que es el alcance eterno de la promesa. Es una promesa. Y eso es lo que acá el apóstol Pablo le mencionaba. La frase será salvo no se limita al presente simplemente, sino que tiene una proyección escatológica. El verbo sozo, que es el que vemos ahí, que es el verbo griego original que se traduce como salvar, que es el verbo que vemos acá, en el Nuevo Testamento, y de él provienen expresiones como será salvo, cuya forma en griego toma la forma pasiva del verbo sozo. O sea, es el verbo sozo, que es S-O-Z-O, ese es el verbo sozo. El verbo sozo implica una salvación integral. ¿De qué? Que Dios nos salvó ¿de qué? Del pecado, del juicio venidero y de la condenación eterna. Mira lo que Dios hizo y está haciendo y va a hacer. Para lo que nosotros es futuro, ya para Dios es pasado, recuerden. Entonces, lo que vemos acá es que ese verbo sozo implica esa salvación integral, que Dios nos salvó ¿de qué? Del pecado, del juicio venidero y de la condenación eterna. O sea, en términos escatológicos, la salvación prometida en este versículo es una transferencia del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Colosenses 1:13. ¿Quién me quiere leer Colosenses 1:13?
Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿No? Bueno, vamos a El leerlo. cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Gracias, hermanita. Eso es lo que nos quiere decir aquí en términos escatológicos. La salvación prometida que vemos en este versículo es una transferencia que Dios nos trasladó ¿de dónde? Del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de Su amado Hijo. Cristo. Amén. Es una señal también del cumplimiento de las promesas de Dios, que culminarán en la redención final de todas las cosas, que lo vemos en Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5 nos dice eso, que es una señal del cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso este versículo que lo vemos ahí, cuando nosotros lo analizamos y lo estudiamos, miren los enfoques que tiene, un enfoque apologético, que ya lo vimos, y un enfoque escatológico. Apocalipsis 21:5, ¿quién lo tiene? Que no lo lea. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Entonces vemos acá que es una señal del cumplimiento de las promesas de Dios, que culminarán en la redención final de todas las cosas. Ahora, este versículo anticipa una gran cosecha. No solo un individuo, sino su familia y por extensión todas las naciones. Amén. Eso es lo que nos quiere decir este versículo, que anticipa una gran cosecha, que no solo un individuo, sino su familia y por extensión todas las naciones. Cuando nosotros conocimos al Señor, que Dios nos salvó a nosotros por su gracia, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Lo primero que nosotros hacemos es predicarle a nuestra familia, predicarle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, yo le predicaba hasta a los perritos, a todo el mundo yo le predicaba. Llegué a la casa, le prediqué a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, en la empresa donde yo trabajaba, ya le predicaba a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir acá este versículo bíblico, que ya lo analizamos? En el momento que nosotros creemos, ¿sí?, que Dios nos salva a nosotros, no porque nosotros le hayamos buscado, sino porque Él nos buscó primero, nos amó, dice que Él nos salvó, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por Él, por su gracia. Entonces, lo primero que hacemos es predicarle a nuestra familia. Por eso el apóstol Pablo decía: si creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y a través de ti, si tú le predicas el evangelio a tu familia también va a ser salva si también creen. Esa es la promesa. Entonces, aquí lo que estamos viendo de que tiene un enfoque escatológico es eso, que toda nuestra familia y después en nuestra familia siguen y siguen y siguen. O sea, en nosotros, ¿cuántos los apóstoles creyeron? Los apóstoles comenzaron a predicar y eso le predicaron a otros y esos otros a otros, y por eso hoy tenemos el evangelio y hoy podemos predicarle a otros por esa gran cosecha de esos 12 y de todos los que Jesús le predicó y que se convirtieron, y a través de ellos comenzaron a predicarle y vino así una gran cosecha hasta el día de hoy, y seguirán Dios salvando hasta que el Señor venga. Entonces, ¿qué podemos hacer, aplicar acá en esta aplicación escatológica? Cuando compartimos el evangelio, no solo estamos hablando de paz interior o cambio de conducta, sino de una intervención divina que determina el destino eterno de las personas. La gran transferencia es un cambio de ciudadanía, del juicio a la gloria, del infierno a la vida eterna. Eso es lo que nosotros podemos aplicar. Predicar el evangelio no es decirle a las personas: Dios te ama y tiene un propósito maravilloso contigo. No simplemente es hablarle de humanismo. Cree en ti, tienes que creer en ti. Dentro de ti hay un campeón. Ese no es el evangelio. Ese no es
Cuando compartimos el evangelio, no solo estamos hablando de que Dios te va a dar paz interior, ya vas a parar de sufrir, ya no te van a llegar enfermedades, no te van a llegar problemas, mejor dicho, todo de aquí en adelante va a ser color de rosa, vas a ser bendecido, Dios te va a dar casa, carro y beca. Ese no es el evangelio. ¿Sí? Entonces, no solo estamos hablando de una paz interior o un cambio de conducta, porque entonces muchas veces le enseñamos moralismo a las personas, nos volvemos moralistas, nos volvemos humanistas. Entonces, como vemos tantos influencers ahora que dicen que son cristianos, influencers cristianos, y estos influencers que le dicen a la gente, cree en ti porque Dios te ha hecho un ganador, un vencedor, ¿ves? Y nunca le hablamos, no, tienes es que arrepentirte de todos tus pecados, dejar esa vana vida que llevas y reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, que te arrepientas de tus pecados. Ese es el evangelio. Entonces aquí lo que vemos acá es una intervención divina que determina el destino eterno de las personas. Entonces la gran transferencia es un cambio de ciudadanía, del juicio a la gloria, del infierno a la vida eterna. Amén, mis hermanos. Ahora vamos a ver nuestro tercer encabezado, transferencia en 3 estados. Entonces, como estamos hablando de la gran transferencia, entonces vamos a mirar la transferencia en 3 estados. Primero, la transferencia de culpa. Entonces, toda nuestra culpa, ¿sí? Jesús la toma. Jesús toma toda nuestra culpa y la tomó en la cruz del Calvario. Y nosotros que recibimos su justicia. 2 Corintios 5:21. ¿Quién me quiere leer 2 Corintios 5:21? Y eso es lo que nosotros llamamos justificación. Eso es lo que es la justificación que Jesús toma. Amén. Mi hermanita, lee. 5:21. Sí, señora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Eso es una transferencia, ¿sí? Una transferencia de culpa. Toda nuestra culpa, ¿sí? Toda nuestra culpa, Jesús la tomó en la cruz. Y nosotros lo que hicimos fue recibir su justicia. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia en Corinto, que es lo que acabo de leer nuestra hermanita. Ahora, esa es nuestra primera transferencia. Lo que vemos acá, nuestra segunda transferencia que vemos es una transferencia de muerte a vida eterna. Pasamos de estar muertos a vida. A vida. Entonces quiero que me leas Efesios 2:5-6. Efesios 2:5-6. Por favor. Efesios 2:5-6. Hermano, yo lo tengo. ¿Lo leo? ¿Listo? Léalo, hermanita, porque me embolate acá. No, igual invitar a los demás hermanos que están conectados, si desean participar, que puedan leerlos. Dice Efesios 2:5-6, dice, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén. Entonces, mire esa transferencia de muerte. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos transfirió de muerte a vida eterna. Pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados a ser vivificados en Cristo. Entonces, ¿cuál es esa gran transferencia? Entonces, lo primero que Dios nos transfirió, la transferencia de culpa, que es lo que llamamos justificación. Lo segundo, nos transfirió de muerte a vida eterna. Y lo tercero lo vemos en Juan 1:12. Juan 1:12 y Romanos 8:15. Entonces, una hermanita o un hermanito que me quiera leer Juan 1:12 y otra persona que me lea Romanos 8:15. Jaime Ladino, hermano, por favor, léenos Juan 1:12. ¿O cuál tienes? Buenas noches, mis hermanos.
Juan 1:12. Sí, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gracias, hermano. Y Dulce Irama Rodríguez, por favor, ¿nos lees Romanos 8:15? Romanos. 8:15. Amén. No habe- Sí, Lea, hermanita. lea. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Entonces, nuestra tercera estado de transferencia que vemos aquí es una transferencia de orfandad. Entonces, pasamos de ser criaturas de Dios a ser ¿qué? Hijos de Dios por adopción. Entonces, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos suyos. Por eso cuando yo escucho a las personas a decir, es que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y yo le digo, no, la Biblia no nos enseña eso. No todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos aquellos que... Amén. Esos son los hijos de Dios. Entonces Dios nos adoptó y pasamos de ser enemigos de Dios porque estábamos bajo la ira de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos pasó de muerte a vida. Y cuando nos pasa a vida eterna, Él nos adoptó como sus hijos. Por eso Juan 1:12 dice que solamente aquellos que lo recibieron y creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa es nuestra tercera transferencia que vemos acá, una transferencia de orfandad a adopción. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos suyos. Amén. Entonces, esa es la que vemos acá, la transferencia en 3 estados: justificación, vida eterna y adopción. Nos justificó, nos dio vida eterna y nos hizo sus hijos. ¿No le parece que eso es una tremenda bendición? Amén. ¿Y para qué más, no es cierto? Entonces, conclusión. La gran promesa es también una gran misión. Hechos 16:31 es más que una frase bonita. Es un llamado al compromiso. La gran transferencia es también una gran comisión. Proclamar este mensaje hasta que Él venga. Es una antorcha que debemos pasar de generación en generación, asegurando que la salvación llegue a cada casa, como en el caso del carcelero. Entonces, mis amados, no se quede con el evangelio simplemente en su mente, en su corazón. Transmítalo a otros, porque eso fue lo que hizo el carcelero. El carcelero no simplemente se quedó ahí para él. Ah, ya soy salvo yo, qué alegría. ¿Y mi familia? ¿Y mis vecinos? ¿Y mi país? ¿Mi nación? ¿Las misiones? ¿Dónde se queda eso? Y por eso es que hoy, en este hermoso devocional, la gran transferencia nos exhorta, nos confronta a no seguir callados, a no seguir como esos cristianos 007 que solamente están infiltrados en todo lado, pero no hablan, no predican, no cuentan, no dicen nada. Dios nos está llamando a través de este devocional a despertarnos, porque la iglesia está durmiendo y vemos tantas cosas que están pasando y nosotros estamos callados. Entonces necesitamos compartir el evangelio como el carcelero, ¿sí? Si Dios te justificó, Dios te dio vida eterna y Dios te adoptó como su hija, como su hijo, no es para que te quedes callado, es para que lo transmitas a otros. Amén. Entonces, mis amados, comparte el evangelio. Y si tú que me estás escuchando y todavía no has reconocido a nuestro Señor, a nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día para que te arrepientas y vengas a Él y lo puedas reconocer como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, mis amados,
Si alguno tiene un aporte, una pregunta, con mucho gusto la puede hacer, o un aporte, por favor. Dilce Irama tiene la manito arriba. ¿Quieres comentarnos algo, decirnos algo? Bueno, quería decirle, primero saludarles a todos desde Venezuela. Venía de viaje corriendo para conectarme, pero qué lindo tema y qué reto tan grande tenemos. La verdad, y hoy más que nunca tenemos la gran oportunidad que en todo escenario, en todo lugar donde estemos, debemos manifestar este evangelio poderosísimo que tanto necesitamos. Todos, en todo lugar, en todo lugar. No dejo de sorprenderme, sobre todo aquí en Venezuela, cómo recibimos noticias cada día de gente que conocemos, que ha partido a la eternidad y queda la incertidumbre. Dios tendría la oportunidad de que el Señor le alcanzara con su evangelio para perdón de sus pecados. Así que de verdad que bueno, que tenemos esta oportunidad tan preciosísima de que Dios nos recuerde que esta comisión hoy más que nunca está vigente. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, hermanita. Un saludo para todos nuestros hermanos venezolanos que amamos mucho y que oramos para que cada día Dios se glorifique en esta amada nación. ¿Quién más nos quiere compartir algo o tiene alguna pregunta o duda o algo? ¿Nadie? Bueno, mis amados, entonces vamos a dejar ahí, vamos a orar para terminar y si alguien quiere orar, quiere hacerlo para terminar nuestro devocional en esta noche, bien, lo puede hacer. Nuestra hermanita. Levantaste la mano, hermanita. Es que no sé tu nombre. Veo aquí una manito levantada, Dilce Irama. No la levanté, ya participé. Bueno, digo, sí. Bueno, listo, gracias, hermanita, tranquila. Tranquila. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a terminar nuestro devocional en esta noche. Padre, muchas gracias te damos, señores, por regalarnos este tiempo devocional, por enseñarnos tu palabra. Ahora ayúdanos a ser hacedores de ella, poder hoy proclamar el evangelio que tú nos has enseñado, poder ser como el carcelero, ir a compartirle a nuestra familia, ir a compartirle a aquel que no te conoce. Por favor, cada día pon ese deseo ferviente en nuestro corazón, así como tú colocas el querer como el hacer. Padre, pon ese deseo en nosotros de predicar el evangelio a toda criatura, a todo aquel que nos demande razón también, poder hacer también defensa de nuestra fe, entendiendo que todo lo que tú haces, lo haces con propósitos maravillosos, propósitos eternos. Por favor, cada día quita de nosotros los temores, quita de nosotros los miedos, quita de nosotros todo aquello que impide que podamos fluir en ese evangelio, que podamos fluir a través de tu palabra y ser usados por ti. Ayúdanos, Señor, cada día úsanos para tu gloria. Permítenos cada día poder seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras y poder ser esa luz y sal en medio de un mundo de tinieblas. Señor, te amo, muchas gracias por todas las personas que nos han escuchado hoy y que nos escucharán a través de este devocional, Señor. Por favor, salva a aquel que no te conoce todavía, trae salvación, vida eterna a todos aquellos que todavía no te conocen. Oramos por nuestra nación, Señor, salva nuestra nación, todas las personas que todavía no te conocen, por favor, ayúdanos, úsanos también para ir a compartirles el evangelio y donde se encuentren, Señor, usa el que tú tengas que usar, Señor, para que
cada día el evangelio florezca y que podamos ser cada día hacedores de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos, pero que tenemos que orar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo. Permítanos tener un buen descanso en esta noche para mañana seguir con nuestras labores si es tu voluntad. Permítenos que todo lo que hagamos te glorifique, que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre, sea para honrarte. Ayúdanos a llevar una vida piadosa, una vida que realmente refleje en quién hemos creído, porque somos, como dice tu palabra, cartas abiertas. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga y como dice nuestro lema, a ver, ¿quién se sabe nuestro lema para que nos lo diga? Firmes y adelante, pues, de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, amén, mis amados. Mañana nos vemos 5:30 de la mañana en nuestro devocional matutino. Dios les bendiga. Chao, Gracias, saludos. Amén. bendiciones, Chao. hermanos. Gracias.